Mi invitada me permite a mí, pues, hablar de una personalidad que adoptó y marcó la sociedad dominicana. Me refiero a Magali Pineda. Y digo que me ha motivado a hablar de este tema, puesto que ella representa dos organismos. Representa el Foro Feminista Magali Pineda y también representa otra instancia, que tú misma me vas a decir cómo se llama. La Tertulia Feminista Magali Pineda. La Tertulia Feminista Magali Pineda. Y yo quiero precisamente aprovechar esta coyuntura para rendirle un homenaje a esa mujer que realmente marcó pautas en República Dominicana. La conozco desde niña, puesto que tengo hermanas 9, 8 años mayores que yo, que compartían con ella en el marco de lo que se llamaba la Federación de Mujeres Dominicanas, que era un organismo, una institución que quedaba en un edificio frente al Parque Colón. Allí se daban citas, mujeres muy aguerridas, mujeres muy comprometidas con los movimientos revolucionarios, y lo hacían, por lo menos lo que yo recuerdo, más antiguo, en el marco del gobierno del triunvirato, del postrujillismo, cuando era tan arriesgado hacer política, más para mujeres, y sobre todo hablar de temas feministas, cuando la gente entendía que los problemas de la sociedad eran globalizados, que no era cierto que habían problemas particulares para las mujeres. Pero este grupo de mujeres, de los cuales estaba ella, estaba Mirna Santos, estaba Gladys Gutiérrez, en fin, Teresa Espaillá, en fin, mujeres que han trascendido en sus diferentes áreas, precisamente por su pensamiento, pero quizás una de ellas se quedó allí, pautada, fija en este tema, y le dio continuidad hasta el final de su vida. Y dado el tiempo, su historia y su legado nos quedará de por vida, y así lo recogen los nombres. Por lo tanto, ella me va a explicar qué hacen estos dos organismos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en el programa, gracias por la invitación. Como mencionaba, yo soy parte tanto del Foro Feminista Magali Pineda como integrante, que es un foro, una organización de activistas feministas, o sea, de mujeres que trabajamos igual que Magali por avanzar los derechos de las mujeres y porque nuestra sociedad y todas las sociedades del mundo realmente tengan un nivel de igualdad entre los hombres y las mujeres. Y bueno, de eso vamos a hablar en más detalle en unos momentos, de cuáles son las áreas en las que todavía, lamentablemente, hay mucha desigualdad, en las que todavía las mujeres estamos con obstáculos que impiden lo que se llama la autonomía, la independencia de las mujeres y por tanto la felicidad de las mujeres. Y también soy co-coordinadora junto con Gildalina Tatembrache, que es una abogada feminista que de hecho hizo unos documentales maravillosos que se llaman Mujeres Extraordinarias, que incluyen también parte de esa historia que acabas de mencionar. Yo recuerdo uno, por lo menos, donde está Susi Pola y Lourdes Contreras y la misma Magali. Exactamente. Y doña Milagros Ortiz Bosch. Ese es el segundo documental, que es justamente sobre mujeres extraordinarias feministas. Y ahí está también recogido parte del legado de Magali. El legado de Magali es amplísimo. Entonces, Gildalina Tatembrache y yo, en el 2016, en mayo del 2016, creamos lo que se llama la Tertulia Feminista Magali Pineda, que es un espacio más bien de debate, o sea, nos juntamos una vez al mes para hablar de diferentes temas desde la perspectiva de, ok, este tema que estamos abordando, sea el internet, sea la historia de los feminismos en República Dominicana. La primera tertulia fue justamente sobre ese tema a propósito de una serie de libros, 2 volúmenes sobre 100 años de historia de los feminismos dominicanos, que editaron 3 académicas que están basadas en Estados Unidos, Ginetta Candelario, April Mays y Elizabeth Manley. Entonces, con ese tema, que nos quedó perfecto para empezar la tertulia, empezamos, de hecho, en Casa Gildalina. La tertulia se hace en casas
Generalmente, o sea, cada una de nosotras, muchas de nosotras, no todas podemos, pero muchas de nosotras ofrecemos nuestra casa porque la idea de la tertulia es que sea un espacio informal, un espacio donde mujeres de todas las edades, mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres profesionales, mujeres con oficios no tradicionales, mujeres de todas las orientaciones sexuales, de todas las clases sociales, puedan estar y puedan conversar sobre los temas que les interesan. De hecho, los temas salen también de las mismas mujeres que somos parte del espacio. O sea, las mujeres dicen, además, vamos a hablar de esto. Sí, claro. El hecho de que sea en una casa, primero hace que tú te abras, sí, porque realmente, pero además te da la acogida, te da la familiaridad, que no sea un espacio social. Exacto, exactamente. Esa es justamente la idea. La idea es que todas nos sintamos cómodas, que todas podamos hacer los comentarios, las preguntas que queremos hacer. A veces se presentan estudios, por ejemplo, la tertulia que vamos a hacer próxima, generalmente es al final del mes, va a presentarse un estudio sobre la vejez en República Dominicana. Entonces que salió hace unos meses. Entonces lo vamos a analizar con parte del equipo que produjo ese estudio y entonces ahí las mujeres van a poder hacer preguntas, van a poder hacer comentarios. Mira, ¿cuáles son las consecuencias de esto para las mujeres mayores? ¿Cuáles son las consecuencias de eso para los hombres mayores? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se puede hacer? Entonces tenemos esa discusión, pero como acabas de plantear, es una discusión informal. Entonces ahí todas nos podemos sentir cómodas de conversar, de preguntar, de estar en un ambiente seguro para tener esas conversaciones. Porque la idea... Porque también el sitio social, ahora precisamente donde, bueno, una cámara te puede grabar en cualquier momento, te da como la garantía de que no, estamos entre amigas y como amigas respetamos nuestro espacio y no va a venir nadie a realmente a tomar un video y que nos pueda comprometer. Exacto. Incluso con las fotos, o sea, incluso con las fotos, lo que hacemos es tomamos fotos para nosotras, pero solamente se toma una foto de grupo que sí se publica al exterior. A menos que querramos, porque también lo hacemos, mostrar experiencias que son muy importantes. Por ejemplo, hicimos una tertulia con las compañeras de Salcedo. El año pasado hicimos otra tertulia. Se trasladaron a Salcedo. Nos trasladamos a Salcedo, exactamente. Y ahí las compañeras de Salcedo nos mostraron todo lo que han avanzado, que es hermosísimo. Han hecho un trabajo espectacular por muchos años. Las compañeras feministas de Salcedo. Hicimos una tertulia en Barahona. Eso, de hecho, ayudó a crear la tertulia feminista de Barahona. Hemos hecho otros encuentros, por ejemplo, en la Escuela Calalú de danza, en Los Mercedes, en Villamella, también de esas experiencias. Entonces sí les pedimos permiso a las mujeres, les decimos, miren, está bien que podamos subir las fotos de esta experiencia como es mostrando el trabajo de Salcedo, el trabajo de Barahona, el trabajo de Calalú danza. Ah, sí, no hay problema. Entonces ahí sí subimos la foto. Pero ese elemento de la seguridad, de la confianza, de que sea un espacio informal es sumamente importante en la tertulia. Sí tenemos otras actividades que sí son para el público, que son actividades más amplias, más sociales, más amplias, pero la tertulia como tal es ese encuentro mensual para conversar, para apoyarnos, para abrazarnos, para querernos, para hablar de las cosas que tenemos en común como mujeres. Que de hecho el movimiento feminista de los años 70 y los años 60, incluso aquí también en República Dominicana, utilizó mucho ese modelo, o sea, el modelo se llamaban los grupos y los espacios de concientización. Entonces ahí las mujeres precisamente conversaban sobre sus problemas y se daban cuenta, no, pero espérate un momentito, eso no me está pasando solamente a mí. Este tema de que me están discriminando en el trabajo no me está pasando solamente a mí. Este tema de que en el hogar yo soy la que lleva todas las responsabilidades de cuidar, de limpiar, de cocinar, no me está pasando solamente a mí. Entonces, en una presentación, justamente en un panel que Gildelina organizó a propósito del segundo documental de Mujeres Extraordinarias, que es donde están Lourdes Contreras, Magali Pineda,
doña Milagros Ortiz Bosch y Susi Pola. En ese panel, en la discusión después de ese panel, salió esa expectativa, esa necesidad de, bueno, pero las feministas ya no nos estamos juntando de esa manera informal para conversar. Y entonces ahí también de una forma muy, muy informal, muy espontánea, Gildanina Tatembrache ofreció su casa para la primera juntadera y yo ofrecí mi casa para la segunda, y ahí surgió en mayo del 2016 la tertulia feminista Magali Pineda. Y de hecho Magali estaba en ese panel. La única que no pudo estar fue doña Milagros. Yo voy a decir, incluso, si no me equivoco, también en la presentación que ella tuvo de ese documental, que más bien es una película porque tiene mucha duración, bueno, un documental largo, no es un corto, sobre estas 4 mujeres, Magali estaba, Magali estaba y ya muy próxima a la muerte, pero ella pudo disfrutar, que se dio precisamente en el Salón Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Miguel. Exactamente. Y ella pudo ver cómo realmente se le rendía un tributo cinematográfico, un tributo de manera documental que recogía gran parte de su trabajo. Tú has explicado lo que es la tertulia, pero ahora yo quiero que te quites la cachucha de miembro de la tertulia y me presentas al Foro Feminista. Perfecto, perfecto. El Foro Feminista y las 2 organizaciones, como comentabas, asumimos el nombre Magali Pineda poco después de su muerte, días después de su muerte, precisamente para continuar ese homenaje al trabajo de Magali, porque Magali en diferentes momentos de su vida, como educadora, como activista, como persona dirigiendo una organización que tenía propuestas de políticas públicas para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en un montón de áreas, hizo contribuciones fundamentales. Y no solamente en República Dominicana, también en América Latina y el Caribe. Incluso Magali fue asesora de un sinnúmero de organismos internacionales, de otros movimientos feministas en Puerto Rico, en Cuba, en Nicaragua, en Brasil, en muchísimos sitios. O sea, Magali vivía en un avión. Pero efectivamente, como planteas, en esa presentación del documental en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el segundo documental de Mujeres Extraordinarias, esa presentación se convirtió en un homenaje a Magali también. Y fue poco tiempo antes de su muerte por la enfermedad que tuvo, que fue un golpe muy duro, tanto para su familia como para nosotras en el movimiento feminista. Entonces, el Foro Feminista, y muchas estamos tanto en el foro como en la tertulia, el Foro Feminista es un grupo de activistas. Entonces, ¿qué significa eso? Yo quiero que tú me explicites sí, lo que es el foro, pero como realmente tenemos que hacer un cambio, lo vas a seguir precisamente en el segundo segmento de Página Abierta con la Educación, conversando con Esther Hernández. Perfecto. Ahora, precisamente en cuanto al Foro Feminista. Exacto. El Foro Feminista es un grupo de activistas feministas. Eso significa que somos un grupo de mujeres que estamos comprometidas, como muchísimas otras mujeres de muchísimas otras organizaciones, y aunque no estén organizadas, incluso hay mujeres que en su accionar y en su práctica son feministas, aunque no se llamen feministas. Pero en ese grupo específicamente lo que hacemos es trabajar y coordinar acciones para avanzar los derechos de las mujeres y para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, que todavía existe. Es cierto que han habido avances importantísimos en los últimos años, en las últimas décadas. Las mujeres han salido al mercado laboral, no trabajan solamente en sus casas, porque eso es trabajo,
cuidar, limpiar, cocinar, todo eso es trabajo Y cuando doméstico. cuando antes había mujeres que hacían ese trabajo, Uh-huh. era el mismo trabajo. Uh-huh. O sea, asumían el rol de jefas de hogar, de personas que cocinaban, limpiaban, cuidaban a los enfermos, en casa de otro por un salario miserable. Sí, sí. Para tener que cuando venían los fines de semana, hacer el mismo trabajo en su casa. Exactamente. Con los cuales eran y todavía las que lo hacen siguen siendo prácticamente esclavas. Sí, ese es uno de los, Mientras que la mujer salió de solamente ese trabajo reservado a lo doméstico, a un trabajo de administrativo, de servicio profesional en el área de la salud, en fin, en todas las áreas. Exactamente. Entonces, en el foro feminista, lo que hacemos es identificar esos temas. Claro, los temas, lamentablemente la desigualdad todavía se sigue reproduciendo, y no solamente la desigualdad de género, que es a lo que me estoy refiriendo ahora, sino también la desigualdad racial, la desigualdad y la discriminación por orientación sexual, por discapacidad. Hay un montón. Por edad, las mujeres sufren que no solamente, mucho ese problema. Por el trabajo, yo diría que incluso hasta en su autoestima. ¿Por qué? Porque los mismos hombres, o sea, una mujer sola, joven, normalmente es pretendida por muchos hombres, pero aún los hombres adultos, más mayores que una mujer de 60 años, de 50 años, las posibilidades de tener una pareja se reducen enormemente y de complementar su vida, porque los hombres de su edad lo que quieren es una menor. Sí. ¿Cómo decir? Una menorcita. Y si no es menorcita, por lo menos una mujer de 30 años, de 35 años. No, yo tengo 60, pero no aspiro a una de 55, no aspiro a una de 50, aspiro a una de 30. Exacto. Aun cuando quizás tenga hija de 40. Exactamente. Pero además, eso también se refleja en el mercado laboral. Las personas, tanto hombres como mujeres, de más edad, tienen más dificultad para conseguir trabajo. Ahora, con las mujeres es mucho más grave todavía que con los hombres. Y eso es una situación en un país, es una realidad internacional, pero estamos hablando de República Dominicana, en el que la tasa de desempleo de las mujeres es el doble o casi el doble de la de los hombres, en la que 1 de cada 3 mujeres no tiene ingresos propios, o sea que hay un nivel de dependencia muy fuerte de sus otros familiares o de su pareja. Incluso entre las mujeres jóvenes, entre las mujeres de 15 a 24 años, la mitad no tiene ingresos propios. Y eso también explica mucho de la cosa. A engancharse a ser compañera de alguien. Y el nivel de pobreza. Mayor que ella. Sí, casi siempre mayor. Casi siempre mayor, y no necesariamente puede darse el caso, por supuesto, pero no necesariamente en una relación de igualdad. Porque si hay dependencia económica, especialmente si es extrema, o sea, todo lo que yo necesito para vivir, para manejarme, para cuidar a mis hijos y a mis hijas, depende de mi pareja, eso te da un nivel de dependencia muy grande. Entonces, hay una serie de problemas gravísimos que todavía tenemos en República Dominicana, los feminicidios, por supuesto, o sea, los asesinatos. Todos los días, prácticamente todos los días. En promedio. Sí, o sea, en promedio, al año tenemos 200 feminicidios, en promedio. O sea, asesinatos de mujeres por ser mujeres. ¿Qué significa eso? Que en los casos de asesinatos por las parejas o por las exparejas, se da porque esos hombres piensan, ven a esas parejas o exparejas, o incluso en muchos casos ni siquiera han sido nada, sino que simplemente el hombre ha pretendido estar en una relación con esa mujer y ella lo ha rechazado. Esos hombres están actuando con la idea de que las mujeres son objetos, de que esa mujer es su propiedad o debería ser su propiedad. Incluso se refleja muchísimas veces, en la mayoría de los casos, en lo que el hombre dice antes de matar a esa mujer. Si no estás conmigo, si no eres mía, no eres de nadie. Entonces, hay la profundidad del problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, aunque ha habido avances importantes, continúa. Tenemos que abordar todo eso.
El tema del aborto es otro ejemplo. El tema del derecho a decidir, porque las feministas no estamos diciendo, las mujeres deben abortar. No, no, no. Las mujeres deben decidir si quieren o pueden abortar en 3 condiciones, en 3 circunstancias muy especiales, que es que esté en peligro su vida o su salud, que el embarazo sea resultado de una violación o de un incesto, o que ese feto al nacer no sea viable, que realmente tenga malformaciones, tenga problemas tan graves que al nacer tampoco va a sobrevivir. En República Dominicana somos uno de solamente 5 países en el mundo completo, donde penalizamos a las mujeres y penalizamos a los doctores y doctoras en el Código Penal, incluso en esas condiciones tan graves. Entonces, a eso es que se dedica el Foro Feminista Magali Pineda, a crear conciencia, a educar, a trabajar con las autoridades, a demandar que estos temas se les preste realmente atención. Incluso tú tienes que acotar que no es que se le esté recomendando. Si usted tiene un embarazo de alto riesgo, como ha pasado, claro, y usted decide asumir, yo quiero continuar este embarazo. Claro, por supuesto. Si usted sabe que su hijo va a nacer con malformaciones, ¿no es verdad? Entonces, ni siquiera se le está estimulando tampoco. Claro que no. Sino simplemente que no es un problema del Estado, sino que es un problema del individuo. Exactamente. Como es la libertad de religión. Exactamente. Sí, por eso decía el derecho a decidir. Decimos aborto para que la gente le pierda el miedo al concepto y a la idea de que sí, efectivamente, porque esa es la realidad. Las mujeres abortan o intentan abortar independientemente de lo que diga la ley, porque son situaciones muy difíciles. Pero como tú acabas de plantear, no es decirle a nadie, ni es obligar a nadie, como muchas veces se quiere hacer creer, tú debes abortar necesariamente, no. Que la mujer decida si quiere abortar. Si quiere seguir con el embarazo, ese es su derecho también y ese derecho lo defendemos. El derecho que tiene la mujer a decidir, mira, yo sé que está en peligro mi vida, yo sé que está en peligro mi salud, o yo sé que esto fue resultado de una violación, yo fui la víctima, yo estoy pasando por este trauma, pero decido continuar con el embarazo. Perfectamente. Apoyamos a las mujeres en las 2 situaciones, pero el asunto es que no sea una obligación. Porque ahora, con el Código Penal actual, está siendo una imposición. Ese es el tema que generalmente no vemos. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Que incluso hay que decir, señora, que tiene que ser muy difícil para una mujer tomar esa decisión. Claro. Muy difícil. Hay personas que entienden que lo festinan. De hecho, por ejemplo, en lugares como Ciudad México, donde se ha permitido, muchas personas entendieron que iban a venir camiones, como ellos le llaman a las guaguas, que iban a venir en giras. Exacto, en loca caravana. Exacto. A hacerse abortos en Ciudad México, o que iba a aumentar exponencialmente el número de mujeres que, favorecidas por el hecho de que no estaba penalizado y de que lo podían hacer, pues me estoy refiriendo al que es por voluntad, porque en México definitivamente cuando son las causales, pues sí se permite, como tú dices que solamente hay 5 países en el mundo entero. Sí, esa de hecho es una de las conclusiones de los muchos estudios que se han hecho sobre salud sexual y sobre salud reproductiva. Dejar la posibilidad abierta, porque vuelvo y repito, no es obligar a nadie a abortar, es que tenga la posibilidad de tomar la decisión de si va a abortar o si va a continuar con el embarazo. Es simple y llanamente eso. Eso de hecho reduce el número de abortos, porque entonces, y especialmente si hay otras opciones de anticonceptivos, de riesgo muchísimo. Muchas mujeres cuando saben esta situación de que bueno, el fin del embarazo, el fin feliz del embarazo no es viable, o que
sienten que no van a poder afrontar el hecho de tener que cuidar al hijo producto de una violación, que están tan resentidas. En fin, entonces desgraciadamente, que tampoco se está fomentando, lo que hacen es que toman la opción de buscar la vía ilegal, con todo lo que desde el punto de vista de riesgo de su vida y riesgo de la vida del feto, porque a lo mejor no logran culminar y entonces le hacen un daño, con lo cual va a crearle mayores problemas. Exactamente. Entonces, esos son los muchísimos temas que se trabajan desde el Foro Feminista y que en la tertulia feminista debatimos como espacio. Bueno, y también organizamos cursos y hacemos otras actividades. El tema de ese embarazo indeseado, lo vamos a tomar el caso particular de las 3 causales, ¿no? Que las 3 causales pueden haberse producido en el marco de un embarazo deseado, y me refiero al no viable, y me refiero al riesgo de vida, no así lógicamente el de la violación. No es un embarazo, ni siquiera el contacto, ni siquiera el coito fue deseado, sino que fue producto de un hecho violento, como el nombre de violación lo indica. Sin embargo, muchos de los embarazos que no están en las 3 causales son producto precisamente de una falta de educación, de un hecho de que ni las madres lo abordan porque lo consideran un tabú y no lo conversan, interactúan con sus hijas, y además porque ellas mismas fueron educadas bajo esos mismos parámetros, una ley que yo debo decir que yo nunca, mira, mi mamá era una mujer progresista en cuanto a revolución, pero yo no recuerdo jamás en la vida haber tocado un tema de sexo, nada más. Mi madre infería que yo pues no tenía relaciones previas al matrimonio y en consecuencia, pero tampoco después que me casé lo abordó, O sea, era un tema tabú. Pero para desmitificar ese tema, si se aborda en la escuela, es algo que tú lo has socializado y en consecuencia pues le quita misterio, le quita y lo hace como una realidad. Por eso me interesa que tú en el próximo segmento pues aborde el tema de la política de género y cómo realmente se ha malinterpretado y se ha protestado por algo que a mi juicio lo único que lleva es a mayor educación. Por eso será en el próximo segmento, pues, de Página Abierta con la Educación. Repito, compartiendo con Esther Hernández. Sí. O sea, la famosa ordenanza que lo han puesto ley, que le han... Sí, no, se ha dicho de todo, ¿En qué consiste? La orden departamental es la orden departamental del Ministerio de Educación 33-2019. Básicamente eso es, en realidad, más bien un documento interno del Ministerio de Educación. Sí, porque todavía no se ha convertido en ley, no se ha convertido en... No, para nada. Y es lo que está lo que está diciendo es, ok, ¿saben qué? Hemos hecho trabajos anteriores en el ministerio. Bueno, de hecho, Marina Hilario, la directora de género, lo presentaba de esa manera. En el Ministerio de Educación desde hace muchísimo tiempo. Yo me he tenido en esta mesa representante del Ministerio de Educación. Claro, hablando de los temas, de cómo ellos que están haciendo para trabajar este tema. Que es una política, porque es un problema. El Estado se ha fijado abordarlo y ellas representan al Estado en ese punto. Exactamente. Y tanto la Constitución Dominicana como la Estrategia Nacional de Desarrollo mandan a tener políticas de género, políticas de igualdad de género. ¿Qué significa cuando decimos políticas de igualdad de género? Políticas que sirvan que de las diferentes instancias del Estado, ministerios, direcciones generales, superintendencias, todas las instancias del Estado, diseñen e implementen
para reducir toda esa desigualdad de la que estábamos hablando. La desigualdad en el empleo, la desigualdad económica, la desigualdad en términos de las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos, la desigualdad en términos de cómo son tratadas las mujeres y los hombres, la discriminación que se combina por género y por edad, todo lo que estábamos conversando ahorita. Entonces, hasta por aspecto físico, sí, por sí, raza, sí, claro. hasta por peso, señores. Claro, Hay lugares, hasta por cabello. Exactamente, hay lugares donde si tú tienes un sobrepeso marcado, Claro. en vez de ayudarte, pues sencillamente te marginan. Claro. Aquí ha habido incluso problemas con niñas, ustedes lo saben, que ha habido escándalos, entre comillas, por no aceptar niñas que andan con su cabello natural, como una servidora, cuando ese es su cabello. Ok, entonces ahí, por eso es que decía ahorita, se mezclan, se combinan diferentes formas de discriminación. Discriminación por ser mujer, por ser niña, por ser del género femenino, pero también por el tema racial, porque todavía en República Dominicana hay elementos que no aceptamos, que somos más que nada una sociedad que el 80% de las personas somos afrodescendientes, o sea, somos descendientes de personas africanas igual que de personas europeas, y eso tenemos que asumirlo porque además está en la cultura en todas partes, está en la música, está en la comida, está en el sancocho, está en cómo nos movemos, está en cómo bailamos, está en todo, pero a la hora de asumir el tema entonces nos da mucho trabajo por una serie de razones históricas que no vamos a entrar en eso ahora. Entonces, las políticas de igualdad y equidad de género lo que buscan es simple y llanamente reducir esa desigualdad. Que esa misma obsesión que tú hablabas de mostrar el pelo que no tienes, pues ha generado muchísimo empleo. Porque cuando tú vas a un barrio, las posibilidades de encontrarte un salón de belleza son enormes. Claro. Cuando realmente, si la gente sencillamente se lava su pelo y se lo deja, que se seque sin blower, sin todos estos productos, pues, es lo único positivo que tiene. Bueno, también tiene de positivo, y ahí hay se han hecho algunos estudios, pero hay que estudiarlo mucho más. También los salones son espacios de integración y de interacción entre las mujeres. Muchas mujeres van al salón para arreglarse, pero en realidad se pueden pasar 2 y 3 horas después de arreglarse, estando en el salón. ¿Por qué? Porque es también su momento de relax, de hablar con otras mujeres. Es su tertulia. Exactamente, esa es su tertulia, exactamente. Entonces, hay una serie de elementos ahí extremadamente interesantes que también hay que estudiar más. Pero efectivamente, la idea de las políticas de igualdad y equidad de género no es cambiarle el sexo a nadie, no es cambiar la orientación sexual de nadie, porque además eso no se puede. La gente nace heterosexual, homosexual, lesbiana, bisexual, eso es la orientación sexual, la gente nace así. Pero además, porque ellos, por ejemplo, cuando argumentan que no se hable de política de género, entonces, si tú en la dijera política sexual, sería peor todavía. Sí, además porque de que lo que no ellos lo quieren es. decir es que género, que somos binarios, como dicen, o sea, hombres o mujeres, y que no existe nada más, que todo lo que no sea hombre o mujer, que definitivamente biológico, fenotípicamente, en cuanto al aspecto, sí lo eres, lo que no significa que tenga que ser biológico interno. Porque cuántas veces ha pasado que ha nacido muchas veces no, pero algunas veces ha nacido un chico que aparentemente es un varón, que aparentemente tiene un falo, y sin embargo, cuando llega la menarquia, o sea, el momento de su primera menstruación, menstrua. Y entonces es que se percatan que lo que tiene es un clítoris desarrollado. Exacto. Que por dentro era varón. Exacto. Pero eso ya, entonces, existe desde el punto de vista biológico. Sí, claro, también. sí, claro. Esa es la realidad. Lo que antes se llamaba personas hermafroditas son las personas intersexuales, que eso también existe. Personas que en realidad tienen características biológicas de los dos sexos, que es precisamente el ejemplo que tú acabas de poner. Entonces,
Lo que ha pasado es que se han juntado, se han mezclado y se han distorsionado temas que no tienen que ver. Una cosa es la orientación sexual, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con a quién amas. Puede ser una persona del mismo erotizas. Exacto, puede ser una persona del mismo sexo, puede ser una persona del sexo opuesto. Hay personas, las personas bisexuales que se erotizan y desean y aman y viven en pareja, pueden hacerlo con personas de los dos sexos. Eso es un tema. El otro tema es el de... Pero la gente entiende que eso es género. Eso no es Y género. entonces por eso... Pues, y por eso se juntan y se distorsionan los temas. Porque exacto. Entienden, pero tampoco tú puedes decir, como repito, política sexual. Entonces, ¿cómo llamarle, si no se le llama política de género, cómo llamarle a la asunción de que hay una diferencia de miles de millones de años que no se ha podido subsanar en cuanto al trato de hombres y tratos de mujeres, que hay una asunción cultural? ¿Cómo quieren que se le llame? Si no se le llama política de género. Y tampoco se puede llamar política sexual. Exactamente. Pues la política sexual es otra cosa, además. Ahí asumimos el sexo con la otra connotación de actividad sexual, que es otro elemento. Entonces, por eso es tan importante el concepto de género, porque el concepto de género lo que me dice es, como sexo, yo puedo ser hombre, mujer o intersexual, que es una minoría, un grupo muy pequeño de la población en comparación con el resto, pero que existe biológicamente. Pero yo puedo ser hombre o mujer biológicamente, físicamente, porque tengo testículos o porque tengo vagina o porque tengo pene o porque tengo senos, las características sexuales de cada persona, pero a eso cada sociedad le asigna cosas diferentes. Entonces, por eso es que hablamos de género, por eso es que hablamos de roles de género, por eso es que hablamos de estereotipos de género. La orden departamental, una de las cosas que plantea, básicamente la orden departamental lo que dice es, mire, en el Ministerio de Educación hemos estado trabajando por muchos años, no lo dice explícitamente, eso Marina Hilario lo ha explicado, la directora de género, pero tenemos que organizar esto en una política de igualdad de género en la educación. ¿Qué significa eso? Que en la educación vamos, porque además la educación, especialmente mientras más temprano se empieza, tú lo sabes mucho mejor que la mayoría de la gente, más impacto tiene. Entonces, estoy pensando en una imagen, la foto que circuló del policía con su bebé, que se hizo viral, o sea, este policía súper amoroso con su bebé, él solo, digo solo entre comillas, porque cuando es una mujer sola con el bebé, no llama tanto la atención. ¿Por qué nos llamó tanto la atención esa imagen? ¿Por qué circuló tanto? ¿Por qué se hizo viral? Porque generalmente no asociamos a los hombres con ese rol. Porque generalmente no pensamos, el hombre puede cuidar, el hombre como papá, como hermano, como amigo, como esposo, como pareja, cuida también. Cuida a niños y niñas, pero también puede cuidar a otras personas, también puede cuidar a su papá y a su mamá. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos, generalmente asignamos el rol de cuidar solamente a las mujeres. Entonces, a eso es que nos referimos cuando decimos género. ¿Qué se asigna en una sociedad a las niñas y las mujeres por ser niñas y mujeres? Entonces, ahí está los salones, el cuidado, el usar rosado, el ser pasiva y que me tienen que cuidar y me tienen que abrir la puerta, el tener menos... El ser mantenida. El ser mantenida. Oye, que es algo que yo cuando converso con mis alumnas, las que asumen que al novio, por ser su novio, le corresponde pagarle el salón, pagarle el celular y pagarle porque es su novio. Yo digo, señores, eso es un tipo de prostitución, perdónenme que se lo diga. Sí. O sea, esa asunción de que él es mi novio y como novio tiene que asumir parte de mis gastos, eso es una dependencia que va más allá de incluso de esposa, o sea, es una barbaridad. Sí. Y tiene que ver con esos roles y con esos estereotipos de género. Al hombre, entonces, por el otro lado, le corresponde el color azul, el ser activo, el siempre tomar la iniciativa, el abrir la puerta. El tener que sufragar esos gastos, no por deseo, sino porque le corresponde como obligación. Exactamente. Le corresponde, entre comillas, en estas ideas.
el ser el proveedor de la casa. Entonces, y peor todavía, el ser violento, el ser agresivo, el no expresar, entre comillas, vulnerabilidad, debilidad, sí, porque que pasa todos los seres humanos si lo tú eres el tenemos. proveedor, se entiende que si tú eres el proveedor, en consecuencia, tú tienes la posesión. Exactamente. Porque se relaciona proveer con poseer. Exactamente. Bueno, un comunicador hace muy poco hizo el comentario terrible de que un comunicador legislador, además, hizo el comentario terrible de que, bueno, cuando el hombre paga la cena, eso le da derecho adquirido sobre la mujer. O sea, pero de por Dios. O sea, y estamos en el año 2019 y fíjense cómo esas ideas todavía las tenemos en la cabeza. Entonces, por eso es que es tan importante que en la educación, desde lo más temprano posible, ayudemos a cambiar eso. En positivo, ¿qué significa eso en positivo? Que los niños aprendan que también pueden expresar sus emociones, que no hay problema con que lloren, son niños. Especialmente son niños que pequeños. El sustento del hogar es de los dos, no de uno solo. Exactamente. Que las niñas aprendan. Para que la mujer entienda que no tiene que mantener hombre, como se dice, sí, pero que sí puede aportar, pero que sí lo puede hacer. Si su pareja tiene problemas, no consigue empleo, no sé qué, pero que es deber de los dos trabajar para sufragar los costos de ese hogar. Y trabajar fuera de la casa para generar esos ingresos, pero también los dos trabajar dentro de la casa en todo el cuidado. O sea, al hombre no se le cae un pedazo, como yo digo, por cuidar a su bebé. No se le cae un pedazo por cocinar, por limpiar. O sea, igual que las mujeres hemos salido de la casa al mercado de trabajo a hacer el trabajo, y mira que en condiciones difíciles por la discriminación, porque seguimos ganando, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres ganamos 83 pesos, en igualdad de condiciones, con la misma formación, con las mismas condiciones de trabajo. Habidas cuenta que hay muchísimas instituciones donde no se está fragmentando. O sea, si tú eres doctor o doctora, médico, médica en el ministerio, no te van a pagar menos. Entonces tú vas a decir, ¿y entonces por qué? Bueno, porque le dan los mejores puestos, los puestos que tienen mayores ingresos, se los dan a los hombres. Sí, se combina un montón de factores y de formas de hacer eso. Otro factor que se da ahí también, y que la educación es crucial para cambiar eso, para desmontar eso, es que le seguimos diciendo a los niños y a las niñas que estudien cosas diferentes. Entonces, un niño que quiera ser enfermero, ¿qué le pasa? Le hacen bullying. No, tú eres hombre, tú no debes estudiar enfermería, tú debes ser doctor, tú no debes ser maestro. La gran mayoría de las personas, y es un trabajo fundamental, el trabajo de formar las nuevas generaciones, la gran mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no quieren verse en ese tipo de trabajo, lo ven como femenino, lo ven como menos, lo ven como no tan importante. No tanto como en la enfermería, pero también. No tanto como en la enfermería, que está mucho más feminizada, pero también se da muchísimo. ¿Por qué? Porque se ve asociado con las mujeres, porque son también, aunque sean fuera de la casa, también son funciones de cuidar. Entonces, todas las funciones de cuidar se ven como solamente de las mujeres. Y los hombres ahí pueden hacer un aporte importantísimo. Además de que si eso es lo que quiere hacer el niño, el joven, el adolescente, el futuro hombre, entonces también debe tener la oportunidad. Entonces eso es sumamente importante. Y al revés también. Las niñas que se interesan en matemáticas, que se interesan en la ciencia, que se interesan en la tecnología, mecatrónica, ¿qué les dice? Ay, no, eso no es para niñas, eso no es para muchachas. O sea, incluso en el país se ha ido reduciendo el porcentaje de mujeres que estudian ese tipo de carreras. No porque no estén disponibles, de hecho hay muchísimas oportunidades y hay muchísimas carreras nuevas en tecnología y relacionadas con la tecnología. ¿Pero por qué? Porque las muchachas sienten que no deben estar estudiando eso. Entonces, la política de igualdad de género en la educación nos va a ayudar a cambiar todo eso, a tener una vida mucho más completa, tanto para las mujeres y las niñas como para los hombres y los niños. Una de mis hijas estaba precisamente, yo lo dije en otro programa, pero lo voy a repetir, usando pues el famoso libro de lectura Nacho. Sí.
y decía que justamente al pasar las páginas, papá rema, papá trabaja, papá activo arregla, y afuera, activo papá y afuera. arregla, papá, mamá plancha. Y Exacto. cogió todas las o sea, Las frases. las frases Ajá. donde los niños pues ven que la mamá está dentro del hogar, trabaja en el hogar, la mamá cuida, la mamá ama, papá trabaja, papá sale, papá, o sea, papá se proyecta hacia el exterior. Exacto. Que es lo que está reforzando el mamá interior y papá exterior. Exacto. Y la idea es que los dos hagan las dos cosas. Claro. Bueno, señora, esta es Esther Hernández. Ella vino a hablarnos aquí a nombre de dos organismos de los cuales forma parte. El Foro Feminista y la Tertulia Feminista, ambas llamadas como esa mujer maravillosa que tuvimos en República Dominicana, Magalis Pineda, y para la cual todos los programas y todos los días pues le rendimos homenaje. Gracias y será hasta una próxima entrega de Página Abierta con la Educación.